Y aquí estamos compartiendo con ustedes en esta semana, la semana para la familia, donde estamos hablando del lema guiemos a nuestros hijos de la mano, de la manera correcta. Y hoy vamos a tocar el tema la adolescencia versus mundo. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todo adquieres sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén, así es, esposo. Y la palabra sabiduría es algo muy profundo, significa un grado más alto de conocimiento. Bueno, amado hermano, esta semana hemos estado estudiando cómo guiar a nuestros hijos de la manera correcta y la pregunta para reflexionar hoy es, ¿te has preparado para criar a esta generación? Estamos hablando, esta mañana vamos a hablar sobre los adolescentes. Hemos estado hablando sobre crear hábitos, hemos estado hablando sobre crear normas claras, sobre la importancia de que nuestra familia sea guiada bajo la palabra de Dios, pero ocurre algo muy tremendo y es que cuando llega la adolescencia en los niños y empieza esa transformación de dejar la niñez para irse convirtiendo en un adulto joven, pues empiezan esposo a experimentar muchos cambios, cambios como biológicos, sexuales, sociales y psicológicos, y estos cambios traen nuevos desafíos a nuestro hogar, a nuestra vida como familia. Y es importante que en esta etapa, pues nosotros como padres, dice la palabra de Dios, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y es importante, y no sé si no han notado, esposo, que la mayoría de padres no se preparan para esta temporada, ¿no? Para la temporada de la adolescencia, una temporada donde tenemos que entrar a reevaluar las normas que hay en nuestra casa, si hay que afianzarlas o, digamos, modificarlas, porque ya está dejando un niño, digamos, la niñez, por así decirlo, y está empezando a tener hábitos de adultos. Es una mentalidad de esta persona donde tiene pensamientos de niño y se cree niño en algunas áreas, pero también cree que es adulto y tiene pensamientos de adulto. Claro que sí, es una etapa del joven donde sufre una transición. Ya tiene cosas de niño, pero también ya empieza a adquirir cosas de adulto. Y es una etapa en donde usted y yo, mis amados oyentes, queridos padres, tenemos que estar muy, pero muy pendientes, porque de allí va a depender mucho a dónde se va a encaminar. Entonces muchas veces nosotros como padres nos descuidamos y no estamos pendientes de nuestros hijos en esa etapa de su adolescencia, donde él empieza a inclinarse por ciertos gustos, por ciertas cosas, por cierta moda, por cierta música, y ahí donde usted y yo tenemos que aparecer, ¿para qué? Para orientar, para guiar conforme a la palabra a nuestros hijos y a los niños que tengamos a nuestro cuidado. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento necesitan de alguien que los guíe, necesitan de alguien que esté allí pendiente, donde los encamine y qué mejor en las escrituras y en la palabra del Señor. Y es interesante ver, esposo, que en esta etapa es donde ellos cogen como individuos la personalidad y el carácter que van a tener para el resto de sus vidas. Como decías tú en este momento, ellos empiezan a adquirir sus gustos, sus inclinaciones, y es importante esto para los padres que son cristianos, que si han hecho todo ese proceso en la niñez de crear hábitos y normas claras, pues van a tener mayor estabilidad en un hogar cuando haya un adolescente, porque hay más fuerza para poder criar a esta persona que está, digamos, adquiriendo una personalidad, está adquiriendo nuevos gustos. Pero yo creo que los desafíos que se enfrentan los padres que hoy en día tienen adolescentes es que el mundo, ¿no? Satanás ha hecho un diseño tan tremendo en el mundo, en el colegio, en la universidad, que si el padre no es consciente de esto, no se va a dar cuenta de que Satanás tiene un diseño malo hacia los jóvenes y de cómo dañar y desviar ese pensamiento. Por eso es importante de que los padres durante esta etapa tengan claridad en cuanto a lo que se puede y no hacer con ellos, ¿no es cierto, esposo? Es como importante entender eso porque hemos visto muchas veces que en los hogares donde hay adolescentes, todavía los adolescentes se tratan como niños
pero no se le dan las normas ni se les visualiza a que ellos están en una etapa de transformación y no se le empiezan a dar responsabilidades mayores. Entonces empezamos a que dentro aquí un periodo de lo que se llama la manipulación. Si tú no me das lo que yo quiero, entonces me voy a ir de casa. Si tú no me das lo que yo quiero, entonces yo voy a hacer lo malo. Y los padres, por el temor a que sus hijos se vayan de la casa, están de pronto ignorando de que por no ejecutar una disciplina o no dar una enseñanza contundente en lo que se debe o no hacer en su hogar, pues realmente está entregando a estos jóvenes, como se dice, a las manos del enemigo para que hagan ellos lo que quieran. Es una etapa muy fuerte, es una etapa donde los jóvenes, si no estamos preparados como padre en cuanto a la parte sexual, según la palabra de Dios, en cuanto a los vicios que van saliendo, pues los jóvenes están siendo muy bombardeados en estas etapas de la adolescencia que empieza a partir de los 13 años en adelante y dura hasta la mayoría de edad que no es. En el caso de nosotros como Colombia es a los 18 años. Durante este periodo de la adolescencia, ellos van adquiriendo, digamos, ese conocimiento de lo que son las drogas, el sexo, lo que es todas esas cosas, el libertinaje. Y si el papá cristiano no tiene un buen fundamento, no tiene una buena asesoría, no se ha preparado, y es importante entender esto, que la preparación como padres tiene que ser continua. Nosotros como padres tenemos que ir adelantado un paso a nuestros hijos para poder que cuando nuestros hijos quieran preguntar algo, nosotros obtengamos una respuesta. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante participar de los seminarios para padres, de las enseñanzas para la familia. A veces yo me sorprendo que cuando se hacen las convocatorias, vamos a hacer los seminarios, no van, o sea, los que tienen adolescentes no van. Y una de las cosas que pasa mucho con los adolescentes es que los papás se vuelven muy permisivos, como frente a sus ojos, ellos creen que su hijo sigue teniendo 5 años y están ignorando que este joven o esta jovencita está ya teniendo cambios biológicos que lo están preparando para ser un adulto y que tienen que tener una guía clara y hablar abiertamente. Yo creo que una de las fallas más grandes de los hogares cristianos es no tratar temas con los adolescentes que son vitales para ellos en esta etapa de su vida. Y yo creo que es un compendio también de muchas cosas, como de un ABC. Cuando usted, los programas pasados que estuvimos hablando, cuando desde niño usted y yo empezamos a inculcarle la palabra, a dar testimonio en la casa, ese niño va mirando cómo se debe de comportar cuando los padres le dan ejemplo, pues ese niño va creciendo con un fundamento, va afirmándose un suelo y un fundamento bien poderoso en el Señor. Y cuando ya sea adolescente, pues los hábitos que va a tener ya no van a ser los del mundo, sino que van a ser hábitos cristocéntricos. Ya le van a gustar cosas del Señor, le va a gustar ir a la iglesia, le va a gustar hacer cosas, leer la Biblia, escuchar alabanzas, pero si desde pequeño no se coge ese hábito y no se empieza a forjar ese carácter, ese criterio, esa identidad en los niños, pues cuando lleguen adolescentes cada vez va a ser más difícil. Yo hablaba ayer con una muchacha que estaba visitando, que la estaba evangelizando. Yo le decía, mira, tú tienes una niña de 8 años, ella en estos momentos, ella va a donde usted vaya. Si usted la lleva a la iglesia, ella va a ir a la iglesia. Si usted la lleva a una fiesta, ella va a ir a una fiesta. Pero recuerde que cuando ella crezca, ella ya va a adquirir una voluntad y ella va a adquirir un deseo y unas ganas de hacer otras cosas. Y cuando ya usted la quiera llevar a la iglesia, ella ya no va a querer ir. Entonces, aproveche los padres que tienen niños pequeños en llevarlos a la iglesia, en llevarlos a las cosas del Señor. ¿Para qué? Porque eso va empezando que los niños vayan enamorándose y cogiendo un hábito y van cogiendo unas disciplinas. Y cuando ya estén grandes, pues ellos no van a querer sino que las cosas del Señor, porque es una promesa que Dios nos ha hecho. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando usted y yo instruimos, metemos a los niños de una manera sabia a las cosas del Señor, ¿qué va a pasar? Dios te da una garantía y es de que ese niño cuando esté viejo, cuando ya sea adulto, no se va a apartar. Entonces, todo es una mecánica que viene del A, B, C, D.
Entonces, usted lo lleva a la escuela bíblica, ya después al grupo de jóvenes, y el niño ya va creciendo, hace los discipulados y ya se encarrila con las cosas de la iglesia. Ya que el niño coja otro camino, ya usted cumplió como padre y ya está en las manos del Señor ese muchacho. Pero yo digo que el 99% el Señor te va a honrar porque tú lo honraste a él primero. Pero si hoy en día yo veo muchachos que los niños son escuchando ya reggaetón del mundo, jugando videojuegos por allí de bala, viendo películas de terror, viendo televisión hasta tarde de la noche, ya los padres se entran y se acuestan y los niños quedan allí jugando y despiertos. Entonces no hay una supervisión y después, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo hizo aquello? ¿Por qué mi hijo hizo allá lo malo? Y resulta que es que nosotros nos llenamos de pereza y nos olvidamos de nuestros hijos y no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que algo muy importante, amor, es que un padre sin horizonte va a tener hijos de la misma manera. O sea, una de las cosas que pasa con los adolescentes, si no tiene padres definidos en cuanto a lo que piensan y lo que ellos quieren en la vida, los hijos, ellos también van a ser igual. O sea, estamos hablando de una etapa donde la adolescencia, en algunas definiciones dice que el adolescente adolece, o sea, tiene momentos donde tiene altos y bajos, está en un momento donde ellos mentalmente están madurando, pero ellos no son ni niños completamente porque ya están dejando su niñez, ni son adultos completamente. Yo creo que aquí está el error de mucho papá, es el ser permisivo en niños de 13, 14, 15 años, en que permita que vivan experiencias de adultos cuando todavía mentalmente no están preparados para eso. Ya que hablamos del noviazgo de los jóvenes, de que para que tenga la noviecita a los 14, para que la niña reciba al noviecito, y vemos cómo los papás no les enseñan nada de Dios, pero sí permiten que sus hijos e hijas tengan comportamientos de adultos cuando mentalmente no están preparados para asumir lo que significa tener una relación con otra persona. Y es importante durante esta etapa el que ya viene trabajando esto desde pequeño con ellos, en tener como una dirección. Ahora la pregunta es, bueno, yo llegué al Señor hace poco y mi hijo es adolescente, mi hijo está rebelde, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Pues una de las cosas importantes que podemos hacer con un adolescente es causa y efecto. O sea, que él entienda que sus decisiones tendrán consecuencias firmes en cuanto a la disciplina en nuestro hogar, en que él tiene que aprender a ganarse las cosas, como en la vida adulta. En la vida adulta nosotros ya sabemos que si no trabajamos, pues nosotros no podemos pagar un arrendo, no podemos pagar los servicios, si no trabajamos no hay recompensa. Y creo que es importante para que el adolescente vaya teniendo un carácter formado en que tiene que entender de que ya no es un niño al que todo se le va a dar en la boca porque ya él no puede porque es muy chiquito, sino que él tiene que entender que tiene que empezar a tener responsabilidades mucho mayores y que tiene que entender de que las consecuencias tienen que ser firmes. Mucho adolescente entra en un periodo de manipulación en que cuando ellos quieren ser adultos son muy firmes, ¿no? Déjeme tener novia, déjeme salir con mis amigos, que el celular, que yo quiero la fiesta, que yo quiero lo otro, pero cuando se trata de las responsabilidades del hogar, entonces un adolescente de 14, 15 años no lava la camisa, no lava los baños, pobrecito mi muchacho hay que llevarle el desayuno a la habitación porque es que qué pecado el niño, y usted va a ver el niño, pero es adulto para unas cosas y no niño y niño para otras. Entonces ahí es donde realmente viene la capacidad del padre y lo que dice esta palabra del día de hoy. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. O sea, durante esta etapa tenemos que pedirle la sabiduría a Dios de cuándo tenemos que ser concisos en las normas en nuestro hogar, en los horarios, en las responsabilidades que ellos tienen y también en cuándo podemos ceder que no va a afectar, digamos, su vida de una manera negativa, pero sí es necesario pedir esa sabiduría de parte de Dios. Padres de familia que me están escuchando, tenemos que tener en cuenta y no se nos puede olvidar lo que dice las Escrituras. La palabra en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, oigan lo que dice el Señor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mire que una de las cosas que un mandato que nos dio Dios
fue de que nos multiplicáramos y usted se multiplicó en su hijo. Se multiplican las cosas buenas, pero también se multiplican las cosas malas. Si usted es un padre que no se interesa por buscar del Señor, por interesarse de que su hijo busque del Señor, pues usted, el niño se va a multiplicar en eso, una persona irresponsable, una persona que no quiera nada de Dios, se va a multiplicar en lo malo. Pero si usted es una persona que busca del Señor y que le inculca el camino del Señor a ese muchacho, pues eso se va a multiplicar en su hijo y va a ser mejor que usted. Y el nieto suyo también va a ser mejor porque su hijo le va a inculcar lo mismo y cada vez va a ser mejor. Por eso la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y que nuestra descendencia es poderosa. ¿Por qué? Porque usted y yo le enseñamos la palabra, lo que dice en Deuteronomio, lo que hablamos ayer, de atarle al cuello, de escribir la palabra, de hacerle aprender la palabra a los muchachos, de que la repitan de día y de noche. Entonces harás prosperar la morada de tu justicia, dice Josué capítulo 1. La clave de la bendición y de la prosperidad no está en un chance, no está en una lotería, no está en un empleo, sino en guardar la palabra, en atar la palabra y obedecerla. Si usted y yo le inculcamos eso a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Pues los niños van a ser prósperos y cada vez va a ser mejor. Y usted no va a pasar tanto trabajo. ¿Por qué? Porque un padre que no le enseñe principios bíblicos a sus hijos, hermano, déjeme decirle que va a ser un niño tranquilamente que pueda coger el camino del alcohol, las drogas, malos caminos o se va a meter en situaciones difíciles. ¿Y quiénes sufren al final? Los padres. ¿Por qué? Porque los padres no fueron capaces desde niños de formarle el carácter a través de la palabra del Señor, sino que se relajaron y mantenían ocupados haciendo plata para tener supuestamente un mejor futuro a los hijos y descuidaron los hijos. ¿Y qué pasó? Pues no hubo ni plata, pero tampoco hubo hijos viviendo bien. Entonces hay que colocar mucho cuidado ante eso. Dice la palabra sabiduría, ante todo sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento de la mejor manera. El sabio no va a caer en el hueco donde cayó el inteligente. Entonces, el sabio mira el error del otro y pasa por un lado, no comete el mismo error que el inteligente cometió. El inteligente aprende de sus propios errores, el sabio no, el sabio mira el error y pasa por un lado. Entonces, usted y yo tenemos que mirar muchos espejos de cómo están los niños hoy, los adolescentes, que los padres no los corrigen. Hay unas filosofías tan bonitas y unas palabras tan hermosas, pero que no son bíblicas, no valen en el reino de los cielos. Mira, esposo, que es interesante notar algo, que bueno, la mayoría de las congregaciones tienen actividades para los jóvenes, para los adolescentes, los grupos de preadolescentes, los campamentos y todo lo que se hace enfocado a ellos para que ellos vayan, digamos, teniendo esas experiencias con Dios. Y es interesante ver, esposo, que hay papás que se rehúsan a que sus hijos vayan a los campamentos de las iglesias, que porque supuestamente ellos piensan que ahí van a adquirir mañas, pero no les da ningún inconveniente que el hijo se vaya para la esquina hasta las 11, 12 de la noche, o se quede en la casa del vecino, donde allá sí va a coger más las mañas más rápido. Y es interesante ver de que hay mucha falta de sabiduría de parte de los padres en cuanto a cómo de criar a sus hijos. Y es importante durante esta etapa de que se debe de reevaluar las normas, bien sea para modificarlas o afianzarlas en el hogar. Como les decía, el adolescente va a querer negociar, pero en una forma de manipulación. Yo ya estoy grande, yo ya me puedo quedar en la calle hasta las 11 de la noche, pero toda la negociación que el adolescente muchas veces desea es para el beneficio de lo que él quiere hacer malo. Pero lo que es interesante y lo que nosotros tenemos que analizar es de que las responsabilidades de ese adolescente a partir de los 13 años tienen que ser más serias en cuanto al colegio, en cuanto a una mente desocupada, hermano, siempre va a tender a lo malo. Por eso es bueno que los padres cultiven en los hijos hábitos del deporte o cosas que realmente sean de bendición para ellos, para que este adolescente pues vaya pasando esa etapa. Es importante entender esto, habrá excepciones a la regla y habrán adolescentes que sean serios, cabales, responsables, pero pues si usted analiza la vida de este adolescente, pues pudo haber tenido bases, digamos, en su vida que le permitieron desarrollar un cierto carácter para afrontar este tipo de este tiempo de la adolescencia. Pero es importante, querido hermano,
de que entendamos de que esto es una etapa donde van a haber desafíos y van a haber cambios donde nosotros tenemos que prepararnos en el Señor para poder guiar a los adolescentes. Durante esta etapa tenemos que aprender a escuchar a ese joven, sus necesidades, lo que él desea, a no ridiculizarlo, porque a veces pasa, esposo, que como es un joven que está aprendiendo a adquirir nuevos gustos, entonces la forma, digamos, de hablar, la forma de expresarse, los gustos que va a manifestar, pues no pueden ser objeto de burla para los padres, sino realmente de entender y de ir guiándolo de acuerdo a lo que se puede o no conforme la palabra. Creo que a veces pasa de que los padres se van al otro extremo y hacen normas, digamos, que son absurdas en cuanto al comportamiento de sus hijos. Aquí es muy importante que el cristiano sea un cristiano que sea dado a aplicar la palabra de Dios, pero no a sacar cosas extrañas o ideologías extrañas, sino realmente aplicar la palabra de Dios que Dios permite y que Dios no permite, e ir, digamos, de la mano de Dios durante esta etapa, buscar ayuda cuando sea necesaria a los consejeros de la congregación, a su pastor, de que hay cosas de que se necesitan afrontar. También es importante, y eso lo he descubierto cuando he trabajado con adolescentes, que muchas veces los padres en la casa manejan tabús en cuanto a temas como la sexualidad, en cuanto a temas como los vicios, etcétera, y el joven y el adolescente tiene algo, esposo, y es que tiene una curiosidad innegable. Y si usted como papá y yo como mamá no saciamos esa curiosidad sanamente, como enseñando la palabra de Dios en eso, pues ese joven va a querer saciar su curiosidad a través de las redes sociales o a través de otras personas que sí le van a enseñar, pero de una manera mañosa, y lo van a dañar. Cuando usted habla con sus hijos los temas que debe de hablar, mire que a veces yo he tocado temas de hace muchos años toqué un tema de sexualidad en un grupo de preadolescentes. Hubieron algunos padres que no les gustó. Yo era en ese momento maestra de nivel 1, pero yo vi la necesidad de tocar ese tema de sexualidad conforme la palabra, porque eran jóvenes que tenían una mente, o sea, ninguno de ellos ignoraba lo que se estaba hablando y era necesario hablar de algunas cosas, y muchos no, es que me le dañan la mentalidad al niño, y realmente la que casi le dañan la mentalidad a mí era con semejantes comentarios. Yo dije, Señor, si yo no hubiera estado afianzada en tu palabra, hasta uno termina dudando de muchas cosas. Pero miren lo tremendo que es que muchas veces nosotros creemos que porque son adolescentes no saben nada, y mentiras. O sea, son jóvenes que en el colegio están recibiendo ideología de género en las redes sociales, en la televisión, en la música, y si como padres no estamos bien capacitados para enseñar a nuestros hijos, va a haber un problema allí bastante serio. Yo veo mucha ingenuidad en muchos padres, no en todos, ¿no? Pero sí en un 90% veo una ingenuidad de los padres hacia los hijos. Piensan que, como tú decías, ahora son niños, y resulta que esos niños ahora saben hasta volar. Esos muchachos están como muy adelantados. Y cuando yo sí tenía el grupo de preadolescentes, tenía como 50 preadolescentes en Palmira, yo sí les mostraba videos, enfermedades venéreas, las consecuencias de tener relaciones sexuales antes de tiempo. Muchos de ellos ya estaban activos sexualmente, y inclusive ya tenían una peladita por ahí embarazada. Entonces yo les enseñaba a ellos qué pasaba si fumaban cigarrillos, les mostraba videos de cáncer de garganta. Yo les metía los bombardeaba con eso, porque yo les mostraba era la realidad de las cosas. Pero si uno se pone con tabús, con cositas, no, yo les mostraba qué pasaba si empezaban a fumar. Muchas personas les mostraba los videos de muchas personas que fumaban y les daba cáncer de garganta. Eso eran imágenes fuertes. Les mostraba las enfermedades venéreas, que era sífilis, qué les pasaba en el cuerpo, una cantidad de cosas impresionantes. Entonces los niños, más que asustarlos, los documentaba. Entonces son jóvenes de 13, de 14 años, que no se les va a quitar la inocencia, se les va a quitar la ignorancia. Entonces ellos ya cuando se les va a presentar una situación de esas, se van a acordar, y que va a decir, uy, no, qué miedo una enfermedad. Entonces se van a cuidar.
Pero ¿quién es inocente Entonces, hoy hoy en en día día con las redes? nadie es inocente, es verdad, amor, nadie es inocente. Hoy los niños y los adolescentes son bombardeados por las redes sociales impresionante. El mundo tiene una cantidad tiene un andamiaje, tiene una mecánica para poder coger los adolescentes y bombardearlos y con la sexualidad, hasta en los programas de televisión, en los realities, en las propagandas, todo pasan es una mujer en tanga para vender una llanta. Entonces, hoy los niños tenemos que hablarles de eso y decirles y empezarlos a preparar y a capacitarlos y la consecuencia que trae el pecado de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, cuando usted y yo empezamos a enseñarle esas cosas a los niños, de que ya tienen un conocimiento, que ya están grandecitos, adolescentes, los niños van a estar preparados para ese momento, porque ese momento se les va a presentar, donde les van a querer mostrar pornografía en el colegio, donde les van a querer enseñar, las muchachas van a querer de pronto invitarlos a tener sexo, y si usted y yo no hemos preparado a esos muchachos, pero ¿qué va a pasar? Va a suceder de que el muchacho va a hacer lo indebido. Bueno, mis amados oyentes, el tiempo en la radio es oro. Damos gracias al Señor, quien les habló su pastor amigo Luis Alfonso Daza. Y su pastora Darlene Sánchez, Dios les bendiga a todos.